Precisamente uno de los puntos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que más de cerca nos toca a los que estamos en el medio de la prensa es el 19, que dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Precisamente la prensa ha sido uno de los medios más castigados, más reprimidos, una de las primeras expresiones de la opinión cubana, a la cual el régimen enseguida atacó, prohibió, amordazó, envió a la cárcel a periodistas, al exilio, y el recordar, el decirlo, creo que sobre todo a los periodistas es como un leitmotiv en su vida. En la introducción del Archipiélago Gulag, Alexander Solzhenitsyn, que creo que escribió la obra más genial de toda la literatura soviética, no solamente con esa denuncia del sistema totalitario, sino por toda la obra que hizo posterior, el pabellón de cáncer, las ruedas rojas, etc. Pero en la primera página del Archipiélago Gulag, él pide perdón. Y pide perdón y dice, perdonadme porque no lo vi todo, porque no lo supe todo y porque no lo intuí todo. Más allá de la denuncia que nosotros podamos hacer, de decir, hay más horror y hay más crímenes detrás. Y por eso el seguir investigando, el seguir denunciándolo, debe ser nuestro propósito. Y precisamente Pedro Corzo, hace años, cuando nadie hablaba de la memoria histórica, habló y se puso como tarea crear un instituto para recopilar todo lo que se pudiera para denunciar la represión, para constatar la necesidad de tener nuestra propia historia, no aquella que quieran cambiar o tergiversar u omitir. Creó el Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo Cubano. No la memoria histórica per se, abstracta, sino la memoria histórica contra el totalitarismo. Y creo que aquella idea pequeña, aquella idea que en un principio parecía quijotesca, se ha convertido en un proyecto gigante, en un proyecto al cual todos aportamos, queremos aportar o debemos aportar, porque es precisamente esa memoria la que nos hará a nosotros no repetir todo lo que hemos vivido. Precisamente Pedro es nuestro próximo panelista. Muy buenos días y gracias. Gracias a Álvaro Alba por esta oportunidad y a José Antonio Albertini, porque realmente este es un tema caliente. Caliente si lo vamos a enfocar en la medida de nuestro pasado reciente. En muchas ocasiones tendemos a disminuir nuestra responsabilidad, la responsabilidad de nuestros familiares y amigos en los errores del pasado. Y aquí hay muchísimos culpables. Culpables por omisión, culpables por participación. Y hay un número importante de culpables que nosotros tendemos a defender, los intelectuales. Los intelectuales suelen ser las primeras víctimas de las dictaduras, pero también son los primeros victimarios de las dictaduras, porque son los intelectuales, en gran medida, los que le prestan servicios a los dictadores, a las fuerzas brutas, para que se establezcan patrones de conductas, patrones de control sobre los cuales someter a la población y en particular a aquellos otros intelectuales que ponen reparo al nuevo discurso del gobierno recién estrenado, que pretende aproximarse a una dictadura. Yo recuerdo en mi casa en el año 58, es difícil recordar, el año 58 a estas alturas, casi 60 años después, llegaban 3 periódicos, Excelsior, Prensa Libre y El Crisol. Mi tío Orlando, que en paz descanse, era un lector permanente y constante
de todos los medios informativos que nos llegaban y también un oidor regular de todos los noticieros que en Cuba se producían, que estoy seguro que Albertini nos podría decir cada uno de esos noticieros, porque la memoria que tiene José Antonio para nuestra historia reciente en los medios de comunicación es asombrosa. Pero bien, esos periódicos fueron desapareciendo. Fueron desapareciendo porque en Cuba se estableció, a partir del año 59, un control de información o de la información sin precedentes. El régimen de Fulgencio Batista, la dictadura de Fulgencio Batista, establecía una censura periódica en los medios, 90 días, 45 días, 120 días, 180 días. Esa censura era específicamente con los temas políticos. Pero cuando esa censura terminaba, aquellos periódicos, aquellas revistas, y recuerdo a la revista Bohemia, sacaba todo el acumulado noticioso de todos los acontecimientos que habían tenido lugar en el periodo de censura y los publicaban de golpe. De hecho, la censura era temporal, porque había la posibilidad de conservar esa memoria y de representarla de una sola vez en un medio informativo. Se estableció otro tipo de censura junto a esta, de la eliminación de los medios, y fue que en el propio año 1959 la dictadura intervino medios informativos, no los subastó como se supone que se debe hacer, se lo dio a sus perros de presa, a esos intelectuales que estaban listos a servir a la nueva dictadura. Y ese es un punto importante, considero yo, y es cómo este tipo de régimen siempre encuentra servidores. Quizás, como bien decía la señora Ana, porque son cómplices por simulación. Yo diría que son cómplices involuntarios, pero también es una complicidad muy cómoda. Porque cuando nosotros le decimos a un amigo nuestro, como tengo la experiencia, yo no le hablo a mis hijos de lo que es realmente este gobierno porque van a tener que vivir aquí. Eso es complicidad por conveniencia, para sobrevivir, para no buscarse problemas. Y como dice mi esposa, a veces es mejor ponerse colorado una vez y no esperar a que lo pongan a uno colorado. Hay que tener coraje y decir no. Y es tiempo siempre para decir no. Nosotros recibimos de Cuba hoy en día un número importante de informaciones muy dolorosas, muy penosas. Pero esas informaciones que se producen es porque encuentran cómplices en los medios de información y en los centros laborales para participar en esa gestión, quizás involuntaria, pero que es una involuntariedad muy agradable porque no nos trae problemas, no nos buscamos problemas. Y lamentablemente en una sociedad totalitaria los problemas hay que buscárselos porque de todos modos lo van a buscar a uno. En Cuba se estableció esa censura, después no hubo censura, se eliminaron los medios por completo. Habían medios que solo servían al gobierno. Yo no puedo olvidar aquel periódico Revolución, con titulares de 6 pulgadas, dirigido por Carlos Franqui, porque los nombres hay que decirlo. No podemos participar en una censura cómoda. Hay responsabilidades y todos nosotros tenemos un nivel de responsabilidad. Aquellos titulares de 6 pulgadas de Carlos Franqui que decían paredón, no decían otra palabra, era paredón, no importaba a quién le dieran paredón. La cuestión era quién era más extremista, quién era más abusivo y quién demostraba más fidelidad al gran gurú que era Fidel Castro. Tenemos un caso reciente, la muerte de Armando Jar, como en su momento lo fue Alfredo Guevara y otros nombres que no vale la pena mencionar.
Pero ahí tenemos dos bonzos del castrismo que pusieron su intelecto, su conocimiento, a pleno servicio de la dictadura totalitaria. Ellos no fueron individuos seducidos por una personalidad, como tal vez ocurrió con Gabriel García Márquez. No. Ellos fueron individuos que participaron en el proceso para establecer la dictadura, participaron en ese proceso y estaban conscientes y tenían pleno conocimiento de todas las cosas que hacía la dictadura para mantenerse en el poder. Desde hace muchos años lo discuto con mi hermano Ángel Cuadra. Y yo le decía a Ángel Cuadra que en Cuba se estableció una dictadura en pleno año 1959. Y la primera marca la pautó, la primera pauta para ser preciso, la establece el doble juicio a los pilotos, que después de ser absueltos por la propia voluntad de Fidel Castro, vuelven a ser juzgados y condenados. Después de esto tenemos el golpe de Estado, porque hay que decirlo por su nombre, no la renuncia de Urrutia, no, el golpe de Estado a Manuel Urrutia, que nunca fue presidente, hay que decirlo, porque quien decidía y mandaba en Cuba siempre fue Fidel Castro. Más adelante tenemos el caso de Huber Matos, otro caso realmente incomprensible, y por último el famoso Congreso de los Melones, el 10º Congreso de la CTC en noviembre del 59, donde se establece una dirección, entre comillas, revolucionaria, pero que realmente fue impuesta por Fidel Castro. Y estoy hablando que en ese Congreso participaron un número importante de hombres y mujeres que cumplieron largos años de prisión, que enfrentaron el totalitarismo, pero que muchos de ellos, y estoy hablando de intelectuales también, aparte de líderes obreros, muchos de ellos creían que Fidel Castro no estaba asociado, vinculado, identificado con el dogma comunista. El propio Armando Hart, y esta nota me la trae mi amigo Álvaro Alba, el 24 de octubre, en la celebración del Día del Reportero, escribió: la objetividad es un mito de la civilización. La única base de la objetividad es aquella que refleja a la opinión pública. ¿Y dónde está la opinión pública? Esto es un intelectual. Mientras los guajiros del Escambray ya estaban enfrentando la dictadura, lo que dice el intelectual Armando Hart y otros intelectuales más, no solo Hart. Dice, ¿y dónde está la opinión pública? Repito, cuando habla el doctor Castro, lo hace en nombre del pueblo y por lo tanto expresa la opinión pública. Aquellos que ignoran la opinión pública defienden los intereses de la oligarquía. ¿Dónde estamos? Estamos con intelectuales que no son cínicos, no, son oportunistas. El cinismo es una categoría que tiene decencia a sí mismo la persona que es cínica. Estamos hablando de oportunistas que lo que están tratando es de vivir bien. El señor Cacho es un oportunista, como otros tantos. No son cínicos, son oportunistas, vividores, que tranquilamente no le venden el alma al diablo porque no la tienen. Simple y llanamente negocian y hacen transacciones, porque son mercaderes. Son individuos que lo que tratan es de obtener beneficios y ventajas. Hart dice que ser anticomunista es ser antirrevolucionario, porque no podemos olvidar que en Cuba se estableció no solo el control de la prensa escrita, también de la prensa radial y televisiva. Hay que tener presente que en Cuba desaparecieron las casas editoriales. Solo se formó una gigantesca casa editorial para responder a los intereses del gobierno, donde solo escribían aquellas personas que estaban identificadas con el gobierno. Eso no lo debemos pasar por alto. Yo tuve una experiencia en un programa de radio aquí en una ocasión, donde un militar del régimen castrista, exiliado, empieza a alabar un libro que había publicado. Y yo le dije, sí, su libro es muy interesante. No, mi libro es magnífico, mi libro ha sido traducido a tantos idiomas y ha sido publicado tantas veces. Le dije, sí, es cierto, su libro es bueno,
pero su libro ha sido traducido a tantos idiomas y ha sido editado por tantas casas, no porque su libro sea bueno exclusivamente, sino porque su libro defendía a la revolución castrista. Y en base a eso, y en base a los intereses de Fidel Castro y de sus aliados, su libro ha sido publicado. Porque fueron muchos los intelectuales que escribieron y escriben todavía aquello que le conviene a la dictadura. Son muchos los intelectuales, cubanos y no cubanos, que seducidos por el amargo encanto del castrismo, en alguna medida le siguen prestando servicio. Y hay muchos intelectuales, que para mí son los peores, que eligen navegar entre dos aguas, que no quieren romper, porque romper puede implicar perder una serie de beneficios o de consideraciones. No quieren romper y siguen actuando en un doble pensar y en un doble actuar. Me cuenta aquí mi amigo Álvaro Alba, porque, perdone la digresión, yo no estaba preparado para esta conferencia y el jefe me dijo, hay que hacerlo, bueno, lo hacemos. Y le dije, por favor, dame unas noticas de lo que tú quieres que enfoque. Y estoy tratando de enfocarlo, así que si ustedes ven algo caótico, le pido mil excusas. Es culpa de Alvarito. Me trae Alvarito lo siguiente. El 26 de diciembre de 1959, Fidel Castro ordenó que las noticias y los comentarios que publicara la prensa libre, o sea, la prensa que no estaba bajo el control del gobierno, que cada día era menos, mucha menos, es decir, todos los diarios menos, Hoy y Revolución. El periódico Hoy fue un periódico que lo editó el comunismo cubano durante muchos años. Simple y llanamente desapareció en un periodo del segundo gobierno de Fulgencio Batista. Pero no desapareció por convicciones de Fulgencio Batista, porque al otro día del golpe de Estado, el liderazgo comunista cubano se entrevistó, y hablo del 11 de marzo del 52, se entrevistó con el general Fulgencio Batista y Saldívar, y le planteó que ellos estaban dispuestos a volver a ser aliados como lo habían sido en los años 30 y 40. Y Batista le dijo, no, ahora no, porque ser aliado de ustedes me puede traer problemas con los Estados Unidos. ¿Por qué había sido aliado antes? Porque recordemos que en los años 40 estaba la Unión Soviética en guerra contra el eje nazi y Estados Unidos también. Y por lo tanto había una alianza circunstancial entre Moscú y Washington. O sea, no fue por convicción, fue por oportunismo que el Fulgencio Batista prohíbe la circulación del periódico Hoy. Y aquí es donde vemos, repito, la palabra oportunista, no pragmatismo, de los comunistas cubanos, que rápidamente, cuando Batista fue el hombre fuerte en los años 30 y 40, se vincularon a Batista, y cuando aprecian de que Fidel Castro es una alternativa del poder, olvidan todas las acusaciones que los intelectuales comunistas, empezando por Carlos Rafael Rodríguez, porque hay que decirlos con nombre y apellido, y como dice José Antonio Albertini, la tinta también mata. La tinta también mata, porque cuando escribimos contraemos una responsabilidad y cuando hablamos en público contraemos una responsabilidad. Y si yo aquí, por ejemplo, he mencionado 4 o 5 nombres, es porque esas personas han sido responsables en gran medida para que la dictadura cubana se haya sostenido en el poder y para que se haya estructurado un cuerpo represivo en nuestro país y se le haya dado justificación teórica y válida a Ramiro Valdés como la máxima representación de la representación más brutal en nuestro país, sin que eso no quiera decir que muchos intelectuales han participado en esa represión. En ocasiones, los hombres y mujeres de mi generación, que es ya bastante avanzada en edad, nos reunimos y nos ponemos a conversar de nuestras vivencias en los años 60 y 70 en Cuba. Y a veces se suma una persona más joven y habla del quinquenio gris. Y lo hemos conversado José Antonio y yo muchas veces. ¿Qué quinquenio gris? En Cuba nunca ha existido un quinquenio gris. Desde que se estableció el castrismo en Cuba,
siempre lo que ha existido una eternidad de oscuridad y negrura, en el peor sentido de la palabra. Porque los que padecieron el quinquenio gris fueron aquellos que en alguna medida, no habían asumido posiciones críticas a la dictadura. No la habían asumido. Pero los que asumimos desde el principio posiciones críticas al régimen y el pueblo cubano que desde el principio expresó y demostró su antipatía hacia el régimen, nunca estuvo en quinquenio gris. Siempre padeció una eternidad de negrura. Jamás hubo quinquenio gris. Pero bien, el poeta Ángel Cuadra hace un rato habló de las coletillas. Tuve el privilegio de entrevistar hace varios años, antes de fallecer, por supuesto, a Pepín Rivero, quien fuera director del Diario de la Marina. Dice que él estaba asilado en una embajada cuando vio la pantomima del entierro del diario. Y que a él lo llamaron estando en su casa, y por eso fue que buscó asilo en la embajada, para decirle que varios individuos, uno de ellos está aquí en el exilio, que varios individuos habían entrado a la fuerza al Diario de la Marina y habían roto las rotativas, que eran en ese momento las más modernas de nuestro país. Lo que estamos viendo, o al menos como yo lo aprecio, es una profunda complicidad de un amplio sector del pueblo cubano, porque tenemos que hacer un profundo acto de contrición y reconocer nuestros defectos y nuestros errores y también nuestras culpas, de un amplio sector del pueblo cubano que en el año 1959 gritaba en la calle: elecciones, ¿para qué? Y de otros intelectuales que llegaban a los medios y escribían alabanzas y justificaban las depredaciones de la dictadura. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Aquel que no se haya equivocado nunca, que tire la primera piedra. Pero todos estamos obligados a reconocer nuestras responsabilidades. El error en que hemos incurrido, si ha implicado perjuicios para otras personas, nosotros tenemos que aceptarlo y admitirlo. Y en esto no es cuestión de edad, como yo lo miro, y quizás sea demasiado extremista para la valoración de algunos de ustedes. Esto no es cuestión de edad, esto es cuestión de valores. Esto es cuestión del concepto de dignidad que tiene cada quien. ¿Terminé? 20 minutos. Me pasé, yo pensaba que iba a 10 minutos y si acaso, pero como Albertino me dijo, cuando ves el micrófono te entusiasmas tanto que ya pierdes el sentido del tiempo. Señores, muchísimas gracias. Espero haberle llevado y haber cumplido con el cometido que me pidió el PEN Club. Y este tipo de eventos yo creo que hay que seguirlo celebrando y seguir sacando nuestros trapos sucios como país. Porque los trapos sucios hay que lavarlos para poder tener un país mejor que el que nunca antes tuvimos. Muchas gracias.